Hola, voy a presentar una introducción al estudio del sistema periódico de los elementos químicos, también conocido como tabla periódica de los elementos, la cual es una representación gráfica o visual de la clasificación natural de los elementos de acuerdo a sus propiedades periódicas, tal cual lo vemos en la imagen. Y en esta otra imagen lo que se muestra es la estructura de la tabla periódica por periodos y grupos. Los periodos son las hileras horizontales, renglones o filas con elementos químicos que no comparten propiedades o características en común. En cambio, los grupos o familias son las columnas o hileras verticales con elementos químicos que sí que comparten varias propiedades o características en común. Tenemos dos sistemas de numeración para referirnos a los grupos o familias. Como se ve en la imagen, en la parte superior, el sistema de numeración arábiga, que va del 1 al 18, y luego un sistema de numeración con números romanos y una letra mayúscula, que son dos tipos. Los que llevan la letra mayúscula A se encuentran a la izquierda y a la derecha de la tabla periódica, en tanto que los etiquetados con la letra mayúscula B son los de la sección intermedia. Los elementos químicos que pertenecen a los grupos B son conocidos como elementos no representativos o metales de transición, en tanto que los elementos químicos que pertenecen a los grupos A son conocidos como elementos representativos o elementos de grupo principal. Así pues, tenemos al grupo 1 o 1A con los elementos alcalinos, al grupo 2 o 2A con los metales alcalino-térreos, luego 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, tres columnas para el 8B, seguido de 1B y 2B, o del 13 al 12 para los elementos de transición o metales de transición. A partir del grupo 13 se retoma la numeración etiquetada con la letra mayúscula. 13 o 3A para los elementos térreos. 14 o 4A para los carbonoides. 15 o 5A para los nitrogenoides. 16 o 6A para los anfígenos. 17 o 7A para los halógenos, que son muy reactivos, y 8A, 18 o 0, también se conoce como grupo 0, a los gases nobles o gases raros que son inertes, no reactivos. Debajo tenemos a los elementos de transición interna, tierras raras, o serie de los lantánidos y serie de los actínidos. Entonces, retomando y resumiendo las principales características en la estructura de la tabla periódica, tenemos que los grupos también se clasifican en elementos de los grupos A o elementos representativos, elementos de transición, que son todos los elementos de los grupos B y que son metales, elementos de transición interna que se encuentran debajo de la tabla periódica y forman la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos, y gases nobles o familia de los gases raros, que son elementos inertes del grupo 8A, grupo 18 o grupo 0. Los elementos químicos pueden clasificarse en tres grandes divisiones, como metales, no metales y metaloides, que ocupan regiones bien definidas de la tabla periódica. A su vez, a los metales se les puede subdividir en metales de grupo principal y metales de transición. Vemos pues que los no metales son los que se encuentran en esta imagen en amarillo a la derecha de la tabla periódica. En la esquina superior derecha estaría el helio, pero vemos que también algunos autores identifican al hidrógeno
como un no metal, a pesar de que pertenece a la familia de los elementos alcalinos. Los metaloides, esta diagonal en verde, son elementos químicos que poseen características intermedias entre los metales y los no metales. Y como ya mencionábamos y señalábamos, los metales de grupo principal son aquellos que pertenecen a los grupos A y se encuentran a la izquierda y a la derecha de los metales de transición, que son los elementos químicos que pertenecen a los grupos B. En general y conforme a esta imagen didáctica, a los elementos químicos se les puede clasificar en metales y no metales. Claro que también están los metaloides intermedios y los metales de grupo principal y metales de transición. La tendencia del carácter metálico en la tabla periódica en general es de disminución de izquierda a derecha y de incremento o aumento de arriba hacia abajo. En conclusión, dentro de la estructura de la tabla periódica se tienen periodos o renglones horizontales y grupos que son las columnas verticales. Pero los verdaderamente importantes son los grupos. Es por eso que algunos grupos distintivos reciben nombres especiales de familias como los metales alcalinos, los alcalinotérreos, los metales de transición, el grupo de los halógenos que son de alta reactividad y los gases nobles. Con esto terminamos la introducción al estudio de la tabla periódica y su estructura.